La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, hermanas, buen día, ¿cómo andan otra vez? Bueno, es un tema súper actual, como decía Moni. El feminismo lo podríamos definir como un movimiento del mundo que intenta definir a la mujer. El feminismo es una corriente de pensamiento que mueve al mundo y empodera a la mujer e intenta definir a la mujer desde una perspectiva mundana. Pero también podríamos decir que es una actitud del corazón de la mujer, intentando ponerse en el lugar incorrecto y dominando al hombre, aún ponerse por encima de Dios. Así que si estudiamos el feminismo, podemos tener muchísimo material porque es una actitud del corazón y una corriente que las mujeres viven en el mundo a lo largo de la historia desde el huerto del Edén. Pero pensé que sería muy lindo ver el tema desde la palabra de Dios y poder ver qué dice Dios sobre este tema y qué piensa Dios de que es realmente una verdadera mujer. ¿Cómo es una mujer femenina para Dios? Y cómo estas ideologías, estas corrientes atraviesan a la mujer cristiana y la pueden llegar a confundir. Entonces pienso que nuestra fuente de conocimiento y de sabiduría, que es la palabra, es la que nos puede orientar y sacar, si es que en nuestra mente o en nuestro corazón, algo de todos estos pensamientos equivocados se están enraizando o están haciendo algo en nuestras vidas. Así que solamente vamos a ver algunos versículos que ya conocen, pero los vamos a aplicar con respecto a este tema. Y la mujer femenina para Dios es una mujer segura en un mundo confundido. Y es una mujer sujeta en un mundo convulsionado. Tal vez la palabra segura nos queda bien, pero sujeta nos queda mal porque es una palabra que está mal vista en el mundo y como peyorativamente tratada. Hoy en el mundo se habla del empoderamiento de la mujer, del posicionamiento de la mujer independiente, de la mujer que arrasa, de la mujer que se coloca por encima de todo, pero esa no es la verdadera satisfacción para la mujer y el verdadero propósito con el que Dios nos creó. Por eso sabemos que las mujeres que siguen esa ideología terminan frustradas, abatidas, solas y lejos de Dios. Y nosotras no queremos que nada de eso invada nuestro corazón ni nuestra forma de actuar, porque queremos que nuestra forma de actuar responda a la verdadera femineidad que Dios quiere que tengamos. Y bueno, ¿por qué digo segura en un mundo confundido? Porque a veces nos confundimos qué es realmente ser mujer y cuál es realmente nuestra posición, ¿no? ¿Por qué nos confundimos? Y muchas veces porque lo que escuchamos alrededor tapa lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ser nuestra ancla, nuestra fuente de sabiduría, en donde encontramos todas las respuestas. Y nos confundimos porque realmente hay cosas que confunden. Cuando vemos que hay violencia, hay maltrato, que las mujeres están viviendo situaciones tan injustas, donde
esa superioridad física del hombre que Dios le dio para proteger, cuidar a la mujer, en vez de ser utilizada de esa manera, es utilizada para subyugarla, para manejarla, manipularla y no para cuidarla. Y así surge el machismo, ¿no? Que también es una corriente ideológica de este mundo, en la que el hombre se pone por encima de la mujer, eh, y realmente vemos cosas tremendas. Entonces, cuando una mujer está viviendo esto, realmente si no busca la palabra de Dios, y no busca en la fuente de la sabiduría, puede llegar a confundirse. Esto no es el plan de Dios. Dios nos llamó a libertad y Dios nos puso un compañero, puso al hombre para proteger, proveer, cuidar a la mujer, para tratarla como vaso más frágil, no porque seamos un vaso frágil, sino porque Dios espera que nos cuiden, nos acompañen, nos protejan, nos lideren, pero a veces vemos que aún en relaciones cristianas, de familias cristianas, puede haber estas cosas, puede haber violencia física, violencia emocional, violencia espiritual, y nosotras no estamos llamadas a vivir y padecer esto. Por eso es importante buscar ayuda. Si estás viviendo una situación así, la forma de contrarrestar esto no es el feminismo, no es que vos respondas con la misma moneda, porque no podemos responder con el mal que nos dan, porque sabemos que eso no va a llegar a la victoria, sino que en realidad nos va a subyugar mucho más. Y es verdad que a veces la respuesta a la violencia es más violencia, y es verdad que hay hogares donde la violencia no la trae el esposo, la trae la esposa. También nosotras podemos caer en el feminismo, que es intentar colocarnos por encima del hombre, manipularlo, manejarlo emocionalmente de una manera que no corresponde, imponerle cosas, intentar usar la relación como si fueran prisioneros. Y sabemos que hay mujeres que también usan la violencia física. Lo que sucede es que mayormente el hombre tiene una contextura física más fuerte y no es tan visto y no es lo que comúnmente sale en las noticias, pero también los hombres sufren violencia de todo tipo. Así que tanto el machismo como el feminismo no son el plan de Dios. El machismo es cuando el hombre se pone por encima de la mujer y el feminismo es cuando la mujer se pone por encima del hombre, ¿no? Y podemos llegar a cosas tremendas, ¿no? Como aún despreciarlos por las capacidades distintas que tienen, porque Dios nos hizo diferentes. Hombres y mujeres somos distintos porque Dios nos hizo con distinto propósito. Somos iguales delante de Dios, tenemos el mismo valor, pero tenemos características físicas, emocionales y aún mentales distintas. Y a veces nosotras podemos llegar a tener actitudes peyorativas hacia ellos, ¿no? Y eso es pecado y eso a Dios no le agrada y es una manera también de ponernos por encima de ellos. La verdad es que una mujer segura sabe que tanto el feminismo como el machismo no son lo que Dios espera y no se va a dejar engañar por esas pequeñas zorras que empiezan a colarse en nuestra mente y por ahí empezamos a tener actitudes en casa o pensamientos que no son correctos ni controlados por Dios. Así que qué mejor que la palabra de Dios para limpiar nuestra mente y poder filtrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y poder ver que estén alineados con lo que Dios quiere. Porque Dios no nos creó para que nos pongamos unos por encima del otro, sino que nos creó para que estemos juntos delante de Dios y quien está por encima de todo es Cristo. Dios no creó al hombre para que sea un mundo machista, ni creó a la mujer para que sea un mundo feminista, sino que Dios nos creó para que vivamos una vida cristocéntrica. Dios es el centro, Cristo es el que está por encima de todo. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
lo que él quiso según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, no en los hombres, no en las mujeres, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios dice que el poder de la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿no? Entonces, esta mujer, la verdadera femineidad, la mujer femenina, la mujer cristiana, es una mujer que Cristo es su centro, es una mujer cristocéntrica y no se va a dejar confundir por este mundo que en realidad todas sus ideologías están alimentadas por el enemigo que quiere tomar el lugar de Dios, que es el diablo. Entonces, el ejercicio que deberíamos hacer es, ¿hay alguna actitud que estoy tomando que no se ajusta a esto? ¿Alguna costumbre, algún pensamiento, algo que suelo hacer y que realmente no muestra que me ajusto a esa seguridad de saber quién soy como mujer, que Cristo es mi centro, Cristo es el que domina todo? A veces intento manipular, a veces intento dominar las cosas, que se hagan las cosas como a mí me gustan. A veces trato despectivamente a mi compañero, a los hombres. Hablo de los hombres riéndome y haciendo chistes, porque a veces pensamos que son solamente ellos, pero a veces también somos nosotras. Así que una mujer segura es una mujer que Cristo es su centro y que sabe que todas las cosas deben estar sujetas a Él y que el que controla todo y el que reina y el que se merece ese lugar es Dios. Pero también es una mujer sumisa. Y bueno, esta palabra es como que, wow, qué feo, como que si en el mundo vos decís, yo soy una mujer segura, bueno, pero si yo digo, yo soy una mujer sumisa, lo van a ver como muy feo. ¿Por qué? Porque hay una mala idea de lo que es la sumisión. El mundo está convulsionado completamente, buscando respuestas sin Dios, entonces llegan a conclusiones que no son las correctas. Y por eso el mundo está lleno de peleas, de guerras, ¿no? Y de tantas cosas horribles que vemos, porque no se acerca a Dios y no ve lo que Dios dice, pero Dios nos dice que debemos ser sumisas. Y parece que fuera un castigo, ¿no? Que nos diga que tenemos que ser sumisas. Pero tal vez si recordamos qué es la sumisión, quién es el autor, para qué sirve, cuál es el límite de la sumisión, podemos eh, limpiar si en nuestra mente o en nuestro corazón hay algo incorrecto con respecto a este tema. ¿Y qué es la sumisión? Bueno, yo lo puse ahí en griego, pero no sé griego. Por ahí Mónica sabe mucho más que yo de griego y alguna hermana que está acá. Pero la sumisión es una actitud de un corazón que voluntariamente se pone debajo para completar. Y no solamente es algo que debemos hacer las mujeres por nuestra posición, nuestra función, por el lugar que Dios pensó para nosotras, sino que es una actitud de corazón que se necesita para todas las relaciones que hay en nuestras vidas. Recién en la previa charlábamos y yo escuchaba las charlas y realmente hablaban de las suegras, las nueras, ¿no? Y cómo a veces las relaciones se complican. Pero si nosotras tenemos una actitud sumisa de escuchar al otro, de ser humildes, de no querer imponernos, sino de dar el lugar, dar nuestra opinión e intentar completar y queremos obrar de una forma que complete lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas que nos rodean, no que nosotras queremos hacer en la vida, ¿sí?, de los demás, sino que queremos ser funcionales a lo que Dios quiere hacer y nos ponemos voluntariamente debajo de Dios para
bendecir a las personas que nos rodean, entonces con esa actitud, bueno, las relaciones fluyen mucho mejor, ¿no? Y esta actitud y esta forma de actuar no es algo que te tienen que imponer, no es como en el ejército que vos tomás un cargo y bueno, te pones debajo de la autoridad y te lo van a imponer, sino que es algo voluntario. Vos voluntariamente tenés que tomar esta decisión. Pero claro, no es algo natural de nuestro corazón, porque nuestro corazón tiende al opuesto, a imponer, a pensar que tenemos la razón, a querer manejar, y nos vamos subiendo y vamos dejando esa actitud sumisa y humilde, que no tiene tampoco nada que ver con hablar suavecito o no decir lo que pensás o no discutir bien una idea antes de tomar una decisión, sino que tiene que ver con una actitud del corazón, una actitud espiritual, de humildad y de querer bendecir a otros y de ponerte en el lugar que Dios quiere que tengas, no tomar el lugar de otro, ¿no? Santiago 4:7 dice, someteos pues sobre todas las cosas a Dios. Así que en realidad la sumisión es una actitud, una característica que deberíamos tener todos los cristianos, de estar sumisos a Dios. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que acá la sumisión es una actitud que se espera de todos los cristianos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, nosotros también. Os ruego, dice Corintios, que os sujetéis a personas como ellos. Entonces, acá te das cuenta que en realidad no es solo a mujeres que Dios le está diciendo que seamos sumisas, sino que es una característica del cristiano, de la persona cristiana. Acá vemos otros versículos donde en distintas funciones el consejo bíblico es la sumisión. Criados están sujetos a sus amos, siervos sujetos a sus amos, jóvenes sujetos a los ancianos, sumisos. ¿Vieron cuando hablábamos de las nueras y eso? Cómo es un ingrediente que la sumisión que hace que las relaciones fluyan en respeto, en amor, en bendición. Pero cuando la palabra de Dios nos habla a las mujeres, en vez de decirnos una vez o dos veces, nos los dice muchas veces. Porque Dios sabe que nosotras necesitamos escucharlo mucho, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en Efesios, cuando leemos, o en Colosenses, en Tito, en Primera de Pedro, vemos que aparece la palabra sujeta muchas veces, como 7 creo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿no? Las casadas estén sujetas. Otra vez, en Tito, estén sujetas. Y pareciera como que nos repite. ¿Por qué nos repite? Porque Dios nos ama, nos conoce y sabe cuánto necesitamos a veces escuchar de Él. Y cuando Dios nos repite algo, no es bueno prestar atención. Entonces, nuestra inclinación natural, cuando no estamos controladas por el Espíritu Santo, es ser más funcionales al feminismo, es ser más funcionales a revelarnos, a manejar, a empoderarnos. Pero eso no define una mujer realmente poderosa, porque nuestro poder, nuestra fuerza proviene de Dios, del Espíritu Santo obrando en nosotras. Y lo que nosotras más queremos como mujeres es bendecir a las personas que nos rodean y que Dios puede usarnos sobrenaturalmente para bendecir a las personas que Él pone en nuestro camino. Y eso solamente lo vamos a poder hacer si somos sujetas, sumisas al Espíritu Santo, a Dios, seguras de que Él está en control, de que Él es la persona que se merece el poder, se merece reinar, se merece dirigir, no nosotras. Y sumisas, mujeres humildes, mujeres dispuestas, mujeres inteligentes, capaces, con voz, que pueden opinar, que pueden decidir, que pueden hacer, pero en una actitud sumisa.
Efesios dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que en realidad los hombres tienen que someterse a las mujeres y las mujeres tienen que someterse a los hombres y todos tenemos que estar sumisos a Dios. Entonces ahí te das cuenta que es un ingrediente perfecto para que las relaciones fluyan de la manera en que Dios las diseñó. ¿Quién inventó la sumisión? Bueno, fue Dios y no lo hizo después de la caída. No es una consecuencia de la caída el que tengamos que someternos como mujeres. Es parte del plan de Dios antes de la caída. Y eso nos da la seguridad de que no es un castigo, es una bendición. Lo que sí pasó después de la caída es que nos cuesta hacerlo, pero nos cuesta a todos, también a los hombres, ¿no? En Génesis, Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, alguien que lo complemente, que lo complete, que esté para él para bendecirlo, ¿no? En Primera de Corintios 15:27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, Cristo es la cabeza, Dios reina. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, esto es muy interesante, se sujetaría al que le sujetó a él todas las cosas. Quiere decir que la Trinidad se sujeta entre sí. El Hijo se sujetó al Padre, o sea, Jesús se sujetó a Dios. Jesús siendo Dios, se sujeta a Dios, Padre. La sujeción es el elemento con el cual se relaciona la Trinidad. Dios no nos está pidiendo algo que Él no haga, que Él no conozca y que eh, no sepa lo que nos está pidiendo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, las autoridades, las potestades. Todo está sujeto bajo sus pies. Él es la persona más importante que existe y va a existir. O sea que la sumisión, la sujeción no nos pone en un escalón inferior. Al contrario, porque Dios, el creador del universo, se sujeta. Y la sumisión sirve para muchas cosas. Y tal vez esto también pueda ser un ánimo para crecer en esta actitud del corazón espiritual. No vamos a leer los versículos por una cuestión de tiempo, pero este PowerPoint se lo dejo a Mónica y lo pueden ver detalladamente. Pero la sumisión sirve para agradar a Dios, es necesaria para obedecer la palabra, para no ser que estemos resistiendo el plan de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para tener victoria entre los enemigos, para respetar a nuestro Dios, para ganar almas, para esperar en Dios, para mantenerme humilde y en gracia, para tener limpia conciencia y no sufrir castigo, para no quedar desubicada o fuera de lugar, para vivir sin miedos. Así que la sumisión nos ayuda a que todo esto sea una realidad en nuestras vidas. Y a veces luchamos con estas cosas, pero no vamos a la raíz del problema. Y a veces la raíz del problema es la actitud de nuestro corazón y la falta de seguridad de quiénes somos en Dios, la falta de tener a Dios centrado en nuestras vidas como el soberano y la falta de sumisión a su voluntad, a su palabra, la falta de humildad para poder someternos y ser funcionales al plan de Dios. La sumisión no significa obedecer a ciegas cualquier cosa. La sumisión es una actitud como la que tuvo Daniel. ¿Se acuerdan que él, cuando le prohibieron orar, aceptó el castigo pero no dejó de orar? Nosotras no estamos llamadas a obedecer cualquier cosa y aún obedecer cosas irracionales o que no tenemos paz de que sean de Dios. Estamos llamadas a la obediencia a Dios y a obedecer a nuestras autoridades con el límite obvio de no obedecer cuando están pidiendo va en contra de lo que Dios quiere. Sí tenemos que tener una actitud sumisa de no imponernos, sino de con amor y humildad dar nuestras razones por las cuales eso no lo vamos a obedecer.
porque nuestra obediencia es a Dios. Y a veces la sumisión se piensa que es subyugación, es estar sumisa, es hacer todo lo que me dicen y no opinar. Y eso no es el plan de Dios, ni es lo que es la sumisión. Tito dice que la sumisión se aprende, porque dice que las mujeres grandes tienen que enseñar a las que están empezando a cómo vivir la vida cristiana y cómo ser mujeres. Así que realmente se adquiere. Y no es algo natural, es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que la manera de crecer en sumisión es rodearme de mujeres que me puedan enseñar, ser yo también una enseñadora hacia otras mujeres, porque cuando damos somos bendecidas y crecemos, y dejarme controlar por el Espíritu Santo. La realidad que una mujer sumisa es una mujer que vive a Cristo, ¿no? Una mujer segura es una mujer que Cristo es su centro, pero una mujer sumisa vive a Cristo, refleja a Cristo. Y en un mundo tan convulsionado y tan confundido, con estas corrientes que realmente son diabólicas, nosotras tenemos la bendición y la responsabilidad de mostrar el carácter de Cristo y de ser luz y realmente mostrar que ser mujer es un gran privilegio, es una bendición, algo que Dios nos regaló y que podamos disfrutar y bendecir a las personas siendo mujeres seguras, confiando en Dios, dejando que Él sea el Rey de nuestras vidas, y ser mujeres sumisas, humildes, que queremos completar y ser funcionales a lo que Dios nos quiere utilizar para bendecir a las personas que nos rodean. La pregunta para nosotras va a ser si realmente hay algo que debamos analizar y sacar de nuestras vidas para que realmente podamos ser el reflejo de lo que Dios quiere que seamos. Bueno, hermanas, que Dios las bendiga. Vamos a orar por esto, porque es un peligro continuo, aún siendo cristianas, conociendo la palabra, teniendo comunión con Dios. Es un peligro continuo que nuestro corazón perverso y engañoso nos confunda y terminemos en un lugar o haciendo algo, pensando algo que no queremos, ¿no es cierto? Así que espero que haya sido un tiempo para pensar, reflexionar. En verdad es que yo sé que ya conoces y que haya sido de bendición para tu vida. ¿Oramos? Querido Dios, gracias por esta oportunidad que nos da de estar juntas, gracias por ser mujeres, gracias por cómo nos hiciste, gracias Señor por poder bendecir a otros con nuestras vidas, por poder tenerte a ti como centro de nuestras vidas. Ayúdanos Señor a reflejar la verdadera femineidad, Señor, a poder mostrarle a las personas que nos rodean que ser mujer es una bendición, que dejar que tú reines y no querer reinar nosotras es una bendición, Señor. Que poder someternos, tener un carácter sumiso, Señor, no es debilidad, no es subyugación, no es obediencia ciega, Señor, sino es templanza, es fruto del Espíritu Santo, es humildad, es reflejar tu carácter. Ayúdanos, Señor, en el día a día, en las cosas cotidianas, en nuestra relación con las personas que amamos, a mostrar estas cualidades, Señor, y a poder combatir todas estas ideologías erróneas del mundo con nuestro ejemplo, Señor. Que tú nos puedas usar para mostrarle a otras mujeres, Señor, que en ti podamos estar seguras, podamos tener tanta confianza, tanta libertad y podamos disfrutar de ser mujeres. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.